Para el inciso B, nos dice, ¿no? La rentabilidad esperada del riesgo un portafolio compuesto, ¿no? $25,000 el activo A y $75,000 en bonos del tesoro. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Copiamos el mismo recuadro. Y tenemos, vamos a tener aquí de 25,000 y de 75,000. Entonces, nuestra rentabilidad no va a ser entonces va a ser de 0.25, ¿no? 0.25 por 0.20, ¿no? Que es la probabilidad. Sección A, ¿no? 0.20. 0.20 más, ¿no? 0.75. 0.75 por, por en este caso va a ser el bono del tesoro. El bono del tesoro. Del 75% en los bonos del tesoro nos dice, ¿no? Entonces va a ser en los bonos del tesoro. Entonces los bonos del tesoro es 5%, ¿no? Entonces va a ser 0.05. Entonces, esto será, entonces ponemos, ¿no? Aquí va a ser igual a 0.025 por el rendimiento de la acción A más 75,000, ¿no? 0.75 por el tesoro de bonos, ¿no? Que es 5%. Y enter. Y enter. Y ahora, entonces aquí podemos poner, ¿no? Que poner la rentabilidad del portafolio es del 8.75%, ¿no? Por ciento, ¿no? Este numeral en porcentaje sería 8.75, ¿no? 8.75. Entonces, eso para el inciso B, ¿no? Ahora para el inciso C. Se nos decía la rentabilidad esperada y el riesgo. Entonces, anotamos aquí. Para el inciso C, hay que anotar para todos los incisos. Vamos a colocar para el inciso D.
para el inciso E, para el inciso F, para el inciso G, para el inciso H. Entonces hay que calcular bastante, ¿no? Ya. Entonces, para el inciso C. Para el inciso C. A ver, hay que calcularlo rápido. Para el inciso C va a ser, entonces nos copiamos esta ecuacióncita. La rentabilidad esperada, no sé si no. P. A ver, vamos a borrar esto. Ya, para el inciso B. Aquí nos dice, no, la proporción de 35%. Entonces va a ser 0.35 por 0.20, ¿no? De las probabilidades de la acción A. 0.20. 0.20 más, aquí nos dan, al vez de ser 25%, ¿no? Entonces, 0.25 por, entonces va a ser aquí, rendimiento esperado de la acción B, 15%, 0.15. 0.15. 0.15. Entonces, más para en F, ¿no? 40%, ¿no? 0.40 por va a ser entonces los bonos del tesoro, ¿no? F, que es 5%. Ser 0.5. 0.5. Entonces nos copiamos esta formulita. Entonces, como he dicho, va a ser 0.35. 0.35 por esto. Más 0.25. 0.25 para B, ¿no? Por esto. Por esto. Más dice 40%. 0.40 por, por el rendimiento del tesoro en F y enter. Entonces esto es, esperamos esto, a ver, control C, control B. Sería 13, no, 0.13. Sería 13%. 13%. Ya. Entonces, ¿qué nos dice las rentabilidades para el riesgo de un portafolio? Nos dice, no, por los tres activos son las siguientes proporciones. Rentabilidad y riesgo. Entonces, el riesgo esperado. El riesgo esperado va a ser, vamos a calcular lo que es la rentabilidad no esperada del portafolio. Aquí podemos anotar esto, ¿no? Podríamos no anotarlo aquí a veces, datos, ¿no? Teníamos aquí el peso que es 0.35, 0.25 y para B 0.40. Los datos nos dan, ¿no? Ya. Entonces, vamos a calcular lo que es la varianza y la desviación.
5 por 0.20. Vamos a copiar nomás esto. Esto. A ver, esto más. Control C, nos copiamos aquí. Vamos a copiar unos cositos. Ya. Entonces, para hacerlo rápido, a ver, la varianza va a ser igual a, vamos a esto, danza, esto elevado al cuadrado. Vamos a calcularlo aquí. Esto va a ser 0.35 por 0.20 al 0.20 al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser, hemos dicho, esto, ¿no? Calculamos, ¿no? Esto elevado al cuadrado por esto, ¿no? Elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado por esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado por esto elevado al cuadrado. Ver 0.30, a ver 0.35, 20, 0.25, 0.30. Entonces, vamos a hacer. Entonces aquí solo calculamos de los activos. Hemos dicho, ¿no? El activo A, 0.35 elevado al cuadrado por la probabilidad 0.20 al cuadrado, no más el activo B al cuadrado por la probabilidad elevada al cuadrado. Ya. Entonces, los bonos del tesoro no vamos a multiplicar. Entonces lo hacemos por 2 veces el activo A. Activo A por el activo B. Por el activo B. Por 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 el activo B. Ese activo B, 0 que es 0.25, ¿no? A ver, vamos a entrar 0.25. Vamos a multiplicar por el desvío. 0.20 y por 0.30, ¿no? Entonces 0.20 por el 0.30. 2.35 ya. Entonces, ¿cómo se enter? Entonces aquí nos falta un paréntesis y enter. A ver.
Entonces revisamos si marcamos por, ¿no? 0.089. Revisamos 0.35, 0.20 al cuadrado, 0.25, 0.25 al cuadrado por 15 al cuadrado. Más, ¿no? Más 2, sin paréntesis, más 2 por 0.25, 2 por 0.25, 5 por 0.20 y 0.30. Y enter. Y ahora para la desviación. Para la desviación va a ser simplemente la raíz, ¿no? Entonces, simple es la raíz. Raíz de la varianza. Y enter. Entonces, ya. Esta es la rentabilidad, ¿no? Entonces, esta desviación va a ser el riesgo. Es el riesgo. Entonces, podemos poner el riesgo. Riesgo esperado del portafolio es ¿de cuánto? Podemos usar números, ¿no? En porcentajes. Del 9%. 9.05%. ¿No? Es el riesgo. Ya. Para el inciso D. Para el inciso nos dice, conforme el CAM, si conocemos que el beta del activo A es 1.05, ¿cuál sería la rentabilidad esperada del portafolio de mercado y el beta de otros dos activos B y F, ¿no? F es los bonos del tesoro. Y entonces, aquí conforme el CAM, si conocemos que la beta activo, ¿cuál sería la rentabilidad? Entonces, a ver, empezaremos por la formulita de la rentabilidad. Entonces, empezamos a escribir esto. Entonces, ¿qué datos tenemos? Entonces, aquí podemos escribir, a ver, esta formulita, vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a entrar. RA. Vamos a notar qué datos podemos conseguir. R, F, B, A. La beta, ¿no? Beta de A. Entonces, nuestra beta de A va a ser
beta de A. Ya. Entonces, nuestra beta, nuestra beta de A. Esta beta de A nos da, ¿no? Que es 1.05. 1.05. Ya, entonces nosotros necesitamos encontrar lo que es la rentabilidad no esperada porque fue el mercado del BETS y otros activos de B y F, nos dice. Entonces, necesitamos encontrar la beta de B. Lo primero necesitamos encontrar el RM, rendimiento de M. Este dato no tenemos. El RRA, el rendimiento de A, ¿no? Rendimiento de A. Entonces, vamos aquí el rendimiento de A, 20%, el rendimiento de F, rendimiento de F del tesoro, ¿no? Por ciento. Entonces, de aquí despejamos, ¿no? Lo que es esto. Tenemos todos los datos. Entonces, a ver, aquí hay que reemplazarlo. C, B. Esto tenemos, que es 0.20, que no tal igualito. 20%. Esto RF es 5%. 5%. Beta de A es 1.05 y RF es 5%, ¿no? 5%. Es nuestra ERM. A ver, despejando va a ser, sí. A ver, anotamos. Entonces anotamos. O sea, no, nuestra ERM. Nuestra ERM va a ser igual a, entonces abrimos paréntesis, 20% menos 5, todo eso dividido en 305 más 5. Pero 20, ¿no? 20%. Con dos decimales. 20.24%. Ya. Para la beta. A ver esto. Ya teniendo estos datos. Teniendo estos datos. A ver esto. En este caso vamos a calcular para el B.
Este dato tenemos, ¿no? A ver. Estamos para el B. Entonces esto va a ser a ver, 15. Entonces vamos a calcular para el B. Entonces, ¿qué sería B? Para el B es 15%. 5% para ambos, sería M 20%. Entonces aquí va a ser 15%. 15% menos el 5%. Todo esto lo vamos a dividir entre 20% menos el 5%. Despejando las fórmulas, ¿no? De aquí. Ya. Entonces, ya. C, control B. Somos igual. 15 menos 5%. Todo esto dividimos entre el RM, ¿no? Que es el 20% menos RF. Y enter. Eso sería para el beta, ¿no? De B. La formulita, ¿no? Con esta formulita calculamos todo. A ver. La formulita principal, ¿no? Sería para A. Para B sería B esto, ¿no? En vez de A sería B. En vez de A sería B. ¿No? Estos serían los betas, ¿no? Beta del portafolio. Y ahora el beta del F, del activo veíamos calcular, ¿no? Ahora el beta para el F. ¿Cómo sería esto? Aquí pondremos el beta del activo F es activo es. Entonces el beta, mira, esto. Ya por simple lógica no tenemos, ¿no? Algunos datos. Entonces nuestro beta para el bono del tesoro, ¿no? Sería 0. Solo sería 0. Digo, por el beta sería 0. Ya, ahora, ¿cuál sería el costo del capital propio de acción de una empresa? 6. Entonces, aquí no tenemos muchos datos. Entonces, como respuesta, podemos escribirlo más. Podemos decir que no se debe. O sea, ¿por qué se debe a esto, no? Entonces se debe conocer, primeramente, ¿no? Se debe conocer su beta, pero en el enunciado no nos da, ¿no? Una información de esta. Entonces, podemos colocar, ¿no? Se debe conocer su beta, pero el enunciado no nos da una información de esta. Según la CAM
¿no? La CAM, costo de oportunidad del capital. Nos dice que dos activos pueden tener la misma desviación y la misma variación, ¿no? O la volatilidad de esto, ¿no? De un activo financiero. Pero sin embargo, podemos colocarle, al fijarnos en esto, no podemos asegurar que tendrá la misma rentabilidad para ambas acciones. Entonces, nos abrimos aquí un cuadrito. Ya, entonces, ya hemos dicho, ¿no? Que no se debe conocer su beta primero, ¿no? Por el enunciado no nos da esa información. Entonces podemos escribirle solo así. Para el F, para el inciso F, ¿no? ¿Qué dice? Si la desviación entre activo A y activo fuera, ¿cuál sería la desviación estándar de la cartera del punto A? Nos dice, ¿no? O del punto A. Este punto A es el punto A, ¿no? Entonces podemos, ¿no? Decir que, que la varianza, podemos calcular, ¿no? La varianza va a ser 0.4. 0.4, ¿no? 0.4 por 0.20. Por 0.20, ¿no? El rendimiento esperado más el peso, ¿no? Del inciso A, estamos hablando, ¿no? Inciso A elevado al cuadrado por la desviación en este caso, ¿no? Acción, la desviación, 30. Por 0.4 por 0.6. Por 0.20 y 0.30. Entonces nuestra ecuación va a ser así, ¿no? 0.4 elevado al cuadrado, 0.20 al cuadrado más 0.6, ¿no? 0.6. Entonces 0.4 elevamos al cuadrado, ¿no? Vamos por 0.20, ¿no? Del desvío. Más 0.6 por 0.30 elevado al cuadrado. Más dos veces por 0.4 por 0.6 por una sola vez, ¿no? De la desviación. Desviación por 0.20 y por 0.30. Entonces sería para el inciso F. F, ¿no? Si fuera 1, nos está diciendo aquí, ¿no? Si la correlación entre el activo A y el activo B fuera 1, por eso estamos colocando este 1. Ya. Entonces aquí calculamos, ¿no? Como siempre, la varianza y la desviación estándar. 0.4 por 0.20, ¿no? Ya, ver esto más. 0.4 elevado al cuadrado por 0.20 elevado al cuadrado más 0.6 elevado al cuadrado por 0.30 elevado al cuadrado más 2 por 0.4
0.4 por 0.6 por 1 por 0.20 por 0.30 y enter. A ver, revisamos. 0.4 al cuadrado, 0.20 al cuadrado más 0.6 aquí, elevado al cuadrado, hemos dicho 0.30 al cuadrado es por enter. Esto siempre es la raíz, ¿no? La raíz. Raíz. Entonces podemos colocarlo, ¿no? Aquí. Es el 26%, ¿no? Si lo representamos como porcentaje sería 26%. Aquí estamos calculando las varianzas y las desviaciones estándares, ¿no? Si la correlación de cuál sería la desviación de la cartera en el punto A, entonces sería, ¿no? Así calculamos, ¿no? Todos los incisos. En el inciso G nos dice, ¿no? Puede comprobar fácilmente que el desvío estándar, que la desviación estándar de la rentabilidad del portafolio en el punto anterior del inciso A, ¿no? Es nuestro punto inicial, ¿no? Es un promedio ponderado de la desviación de los activos que lo integran, dice. En este resultado siempre es válido, nos dice. Entonces, veremos, ¿no? Entonces, calculamos, ¿no? Lo que es la desviación estándar. Entonces, vamos a poner igual. Y vamos, ¿no? A los datos. Entonces, va a ser el activo A, ¿no? El peso por el desvío. Desvío, ¿no? Desvío más el peso, ¿no? Del activo B por el desvío de la acción B. Y colocamos enter. Entonces aquí 2 veces ponemos colocado enter. Entonces el resultado es válido, ¿no? Aquí 26%, 26%. Entonces es válido. En el inciso H. Inciso H. Si los rendimientos en el activo A, activo B fueran independientes, el coeficiente de correlación es igual a 0, nos dice. Pero ¿cuál sería la desviación del portafolio del punto anterior? Punto anterior nos está, ¿no? Aquí nos decía del punto anterior también. Si es válido, ¿no? En este punto anterior. Hay en este caso afecto diversificación. Habrá diversificación, nos dice, ¿no? El punto anterior. Entonces multiplicamos, ¿no? 0.4. Si la correlación es igual a 0. Entonces, hacemos, ¿no? Vamos a copiar esto. ¿De dónde hemos sacado? Entonces hemos sacado aquí, ¿no? El peso, ¿no? 0.004 al cuadrado, ¿no? Por 0.20. El desvío, ¿no? Más el peso, ¿no? 0.6 por 0.30 elevado al cuadrado. Más 2 por 0.4 por 0.6, ¿no? Por 0, nos decía que la desviación de la beta es 0, ¿no? 0 por 0.20 y por 0.30, ¿no? Los desvíos por los pesos. Desvío por los pesos, ¿no? Vamos a abajo nos decía, ¿no? Que el coeficiente de correlación es igual a 0, por eso hemos colocado aquí 0. Entonces nos dice, ¿no? 0.4 elevado al cuadrado por 0.20 elevado al cuadrado
más 0.6 al cuadrado por 0.30 al cuadrado más 2 por 0.4 por 0.6 por 0 por 0.20 por 0.30, que son del desvío, ¿no? Desvío A y del desvío B. Y esto es la raíz, ¿no? La raíz. Entonces, la desviación estándar y la varianza, ¿no? A ver, aquí como porcentaje hay que poner. En este caso hay efecto a la diversificación. Sí, ¿no? Aquí hay 26% y aquí 20%. Entonces, sí hay una diversificación, ¿no? Una diversificación. Y eso, ¿no? Todos los incisos.